Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas, organizado por la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Mi nombre es María Camila Jiménez y junto a Felipe Torres estamos encargados de la Dirección General del foro este año. Junto a nosotros están Silvia Ortiz, Sebastián Lima y Gabriela Hurtado como codirectores del foro. El objetivo de esta edición del foro es lograr ver la desigualdad desde diferentes perspectivas, desde una perspectiva muy multidimensional y buscamos entender las desigualdades desde diversas aristas. Nuestro panel de hoy, Inclusión Financiera en Colombia, Educación, Avances y Programas, estará enfocado en entender los determinantes de las desigualdades que existen a la hora de acceder a los servicios financieros en Colombia y qué propuestas e iniciativas se han desarrollado para impulsar la inclusión financiera en el país. A continuación, le doy la palabra a Juan Diego Mayorga, estudiante de último semestre de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, quien será el moderador en la discusión de hoy. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos a esta 18ª versión del Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas. Mi nombre es Juan Diego Mayorga y los estaré acompañando como el moderador de este segundo panel del evento. Como ya nos presentaba Camila, este año tenemos el tema relevante de la desigualdad. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de participar en un maravilloso panel de barreras de acceso al servicio de salud y buscando continuar con el nivel de ese panel, el día de hoy les traemos una discusión alrededor de la desigualdad en el sistema financiero. Antes de dar inicio a este panel, quiero presentarles a los protagonistas de esta tarde. En este espacio nos estará acompañando Daniela Londoño. Daniela Londoño es administradora de empresas y economista de la Universidad de los Andes, con maestría en la economía de la misma universidad y especialista en gerencia financiera de la Universidad Javeriana. A nivel laboral, se ha desempeñado como investigadora económica de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras y asistente de consultoría y docencia en la Universidad de los Andes. Actualmente es la jefe de análisis económicos de la Banca Oportunidades. Gracias por acompañarnos hoy, Daniela. Por otro lado, tenemos a Buenas Diego tardes a Alejandro todos. Restrepo. Muchísimas gracias, Juan Diego, y todo el equipo por la invitación. Muchas gracias a ti, Daniela. Qué pena cortarte ahí. Segundo, tenemos a Diego Alejandro Restrepo. Diego es profesor asociado de finanzas en la Escuela de Economía y Finanzas y coordinador de la maestría en finanzas. Se ha desempeñado como profesor e investigador en el programa de Ingeniería Financiera de la Universidad de Medellín y como profesor catedrático de la Universidad de Antioquia. Además, ocupó el cargo de director financiero y administrativo de la Fundación EPM y director ejecutivo. Recibió su título de doctorado en Economía y Finanzas y de Magíster en Economía en la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton. Magíster en Finanzas con énfasis en Ingeniería Financiera de la Universidad de Afit y especialista en Finanzas de la misma institución. Es un placer contar con su participación el día de hoy, Diego. Gracias, Juan Diego y todo el equipo por la invitación. Un placer. Por último, pero no menos importante, tenemos a Estela Martínez. Estela es abogada especialista en Derecho Financiero y Bursátil. Actualmente está vinculada con la Unidad de Regulación Financiera como asesora en la Subdirección de Desarrollo de Mercados y su trabajo se enfoca en temas de inclusión financiera e innovación. Dentro de sus labores, ha participado en la elaboración de normas como el sandbox regulatorio, crowdfunding, pagos digitales y el diseño del programa Ingreso Solidario. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Estela. Creo que no sé si soy el único que no la escucha, qué pena. No se te escuchó. No, Estela, creo que se te cortó por un momento. No sé si puedas activar el micrófono nuevamente, qué pena. No, no tengo sonido. No sé si alguno más. No, no se escucha. Si quieres, Estela, entonces vuelves y entras mientras tanto y vemos si de pronto era un problema de conexión.
Bueno, mientras Estela resuelve, creo que todavía no se escucha. Mientras Estela resuelve el problema de conexión y de micrófono, yo, en nombre de los directores del foro, la Facultad de Economía y la Universidad del Rosario, quiero agradecerles por el tiempo que nos brindan en la tarde de hoy. Seguro tendremos una discusión interesante que permita establecer una ruta para mejorar el acceso a servicios financieros en Colombia. Eh, no sé si Estela ya se escucha mejor, tal vez. Ah, Ah, listo, creo que perfecto, ya. creo que sí. Sí, sí, señora. Listo. Vale, gracias. Listo, perfecto. Entonces, ya entrando en el panel, en la discusión que vamos a armar, esta primera sección que quisiera discutir con ustedes es la importancia de mejorar la inclusión financiera en un país como Colombia. Además, conocer con mayor profundidad el sistema financiero del país, buscando así estudiar los aciertos y los errores que se han tenido hasta el momento en este tema. Formalmente, la inclusión financiera es el proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de productos y servicios financieros regulados y la ampliación de su uso por todos los segmentos de la sociedad. Sin embargo, este concepto puede que no sea del todo claro para una gran proporción de la sociedad, en especial aquellos grupos en estado de vulnerabilidad que son los que se encuentran fuera del sistema financiero. Es por eso que la primera pregunta con la que quisiera abrir este panel es que nos contaran un poco más sobre qué es la inclusión financiera, cuáles son los beneficios de una mayor inclusión financiera y la evidencia internacional que dice. Me gustaría comenzar con Daniela y después podría seguir Estela, si les parece bien. Bueno, la inclusión financiera es fundamental para la sociedad, tanto para las personas naturales como para las empresas. La inclusión financiera se ha estudiado y se ha comprendido a partir de 4 dimensiones. Uno, lo que ha sido la dimensión del acceso, que es el acceso, tener un producto financiero, el uso, que es en qué lo uso, para qué lo estoy usando, calidad y bienestar. Entonces, estas son las 4 dimensiones que se han estudiado alrededor de la inclusión financiera, y esto porque es importante. Tener productos financieros, usarlos y demás tiene muchísimas ventajas a la hora que le permite a las personas pues tener herramientas transaccionales, también tener herramientas donde ahorrar pues de manera segura, porque está incursionado en el sistema financiero, pues que tiene una serie de seguridades, instituciones que los protegen, y asimismo acceder a otros productos como de crédito y también a seguros, que eso que facilita, pues si es una empresa, poder apalancar proyectos productivos, poder crear un emprendimiento también, pero también a la hora de que exista en algún momento pues algún riesgo o algún siniestro, pues también tenga las protecciones que se derivan del sistema financiero. Entonces, pues, tener esta inclusión es fundamental para un país, y muchos estudios a nivel internacional han mostrado que hay una correlación positiva también en lo que es la inclusión financiera correlacionado con el crecimiento económico y también con la reducción de la pobreza. Entonces, por eso considero que es un tema fundamental. Muchísimas gracias, Daniela. Muy interesante lo que nos comentas. Tienes la palabra, Estela. Bueno, yo complementaría muy rápidamente porque pues Daniela creo que ha escrito lo esencial, pero pregunta de cuáles son esos beneficios de mayor inclusión, yo me quito más al corazón de para qué sirve estar incluido financieramente en un sistema, y es como nosotros lo hemos venido viendo, estudiando desde la unidad. Tú lo que haces cuando ingresas al sistema financiero es crear historiales. Tú creas data alrededor de tu actividad, y esa data sirve para que tú puedas acceder a nuevos productos, no solo en el sistema financiero, sino puedas acceder a algunos productos en el sector real. Esa información ayuda a que tú, además de tener unos productos, no sé, donde puedas ahorrar, donde tengas acceso al crédito, donde tengas una malla de protección, si es que tienes un seguro ante alguna emergencia, pues adicional a eso estás creando para ir ascendiendo. Nosotros lo vemos como que puedes ir creciendo en el sistema y terminas en productos mucho más sofisticados de lo que inicialmente entraste. Pudiste haber entrado a través de una simple cuenta de ahorro, pero vas creciendo, y esto deriva en que gracias a esos historiales puedes tener un crédito hipotecario, puedes acceder a vivienda en el sistema en el país. Entonces, ahí hay unas ventajas adicionales a tener acceso a un simple producto financiero de pronto que hay que revisar.
Y también mencionaría muy rápidamente, hay muchos estudios sobre pues como muy académicos, sobre cuál es esa relación entre el bienestar o la importancia de la inclusión financiera y las economías, pero también hay unos estudios que son bien interesantes. Por ejemplo, la CAF el año pasado sacó una serie de encuestas que hizo en Latinoamérica sobre el bienestar de las personas, cómo las personas realmente perciben bienestar de tener un producto financiero. Y tienen unos resultados bien interesantes de cómo, por ejemplo, una persona que conoce mejor los productos financieros tiene mejores capacidades en el sistema y accede en muchas oportunidades a productos y servicios de mejor calidad, porque tiene la posibilidad de comparar, porque tiene la posibilidad de ir a una mejor entidad que le ofrezca un mejor servicio y abstenerse de pronto de entrar a uno que no le convenía tanto. Y pues ahí se introduce un tema muy importante que es la educación financiera, pero seguro más adelante lo vamos a ver durante el panel, pero solo es un complemento a lo que Daniela inicialmente nos contó. Muchísimas gracias. Yo creo que es un complemento perfecto a todo este tema de la historia crediticia. Diego, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos los asistentes y unas felicitaciones al equipo por este evento. Me parece muy, muy chévere. A ver, pues complementando lo que dice Daniela y Estela, yo veo esto, lo de la inclusión financiera, es una dimensión adicional de lo que hemos llamado desarrollo financiero. Y es importante, pues, que tengamos en cuenta que la inclusión financiera está principalmente orientada a poblaciones, bien sea personas o empresas de bajos ingresos o poblaciones pobres. Digamos que ese fue el origen de la inclusión financiera. Básicamente hoy, de acuerdo a los desarrollos teóricos y empíricos que ha habido alrededor de si la inclusión financiera funciona, nos lleva a pensar que, digamos, hay dos objetivos claves de esa inclusión financiera. El primero, como lo mencionaban, es de resiliencia. Y el segundo es de aprovechamiento de oportunidades. En el caso de la resiliencia, básicamente es que las personas que gozan de mayor inclusión financiera, pues tienen una mayor capacidad para prepararse, para asumir riesgos. Segundo, es capaz de manejar mucho mejor esos riesgos. Y tercero, se recupera mucho mejor y más rápidamente de esos riesgos o de choques adversos a sus ingresos, como la pérdida de un empleo o que un proyecto en el cual estaba invirtiendo no funcionara. Y el segundo oportunidad, pues tiene que ver con que la gente, en especial la gente de menores ingresos, pues tenga la habilidad de invertir y participar de las bondades del crecimiento económico. Digamos que eso es un componente importante, aprovechar oportunidades. Y eso viene de la mano de poder acceder mejor a mercados. Por ejemplo, una persona que así esté en la informalidad, vendiendo en un puestico, cachivaches, como decimos aquí en Antioquia, pues si tiene la oportunidad de que alguien le haga una transferencia electrónica para comprar algo de 5.000 pesos, pues va a tener un mejor acceso a un conjunto de clientes o de consumidores que no necesariamente usan efectivo. Entonces eso es importante. Y esos son como los dos resultados fundamentales. Pero hay unos resultados intermedios que atribuimos también a la inclusión financiera, que tienen que ver con acumulación de recursos financieros, acumulación de capital humano y digamos, de preparar mucho mejor a las personas para, digamos, ser más capaces en la vida. Por ejemplo, de participar mucho más eficientemente en el mercado laboral o en la explotación de algún negocio o en el emprendimiento de algún negocio. Súper interesante, Diego. Yo creo que todos los elementos que comentaron cada uno de ustedes son fundamentales para establecer la importancia de hablar de este tema, ¿cierto? Este tema es un tema muy importante y ya hablamos sobre los beneficios de una mayor inclusión financiera. La siguiente pregunta que a mí me gustaría realizarles es un poco más encaminada ya al contexto colombiano. En Colombia dicen que hay un caso de estudio interesante, ¿sí? Algunos estudios internacionales dicen eso se enuncia en el COMPES 4005 de Política Nacional de Inclusión y Educación Económica Financiera, en donde destacan el entorno propicio que provee Colombia para la inclusión financiera. Esto se debe al compromiso que tiene el gobierno nacional, local y sector privado para mejorar tanto la inclusión financiera como la educación financiera. Teniendo esto en cuenta, a mí sí me gustaría indagar, y a todos los asistentes, un poco sobre los elementos que se destacan del sistema financiero colombiano
y las instituciones que lo componen para promocionar la inclusión financiera en el país, además de los mecanismos que permiten promover el uso de servicios financieros en Colombia. Entonces, no sé si terminó Diego, comienza Diego, luego sigue Daniela y termina Estela, si les parece. Ok, bueno, Juan Diego y colegas, pues mira, yo veo esto de la siguiente manera. Yo creo que estamos en una fase de experimentación de cómo hacemos para incrementar y hacer mucho más eficiente la inclusión financiera en Colombia. En los últimos 10 años, como demuestran pues, los indicadores de inclusión financiera en Colombia, hemos avanzado muchísimo y hoy estamos, digamos, en niveles por el lado del acceso y del uso cercano a los de los países de ingresos altos en el mundo, o sea, cerca al 90% o por encima del 90% en acceso y en uso cerca al 84%. Obviamente eso tiene una gran heterogeneidad por regiones, por grupos etarios, por sexo, por tipo de municipios, si son rurales o son ciudades, pero en general yo creo que hemos avanzado bastante. En los rankings internacionales, yo creo que Colombia en inclusión financiera está en los primeros lugares. Entonces, eso es algo positivo. En el tema de que estamos en una fase de experimentación, pues actualmente tanto los bancos más tradicionales como los bancos emergentes están haciendo grandes inversiones en incluir mucho más las poblaciones más vulnerables con servicios financieros, pero yo creo que ahí todavía falta muchísimo más. La regulación, por ejemplo, restringe de alguna manera lo que pueden hacer los bancos y ahí han entrado un montón digamos, de entidades que yo creo que hacen un muy buen trabajo de inclusión financiera y a veces los pasamos, digamos, o siempre estamos pensando en los grandes bancos, pero las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras en el país y otras ONG, entidades comerciales que se especializan en esos segmentos vulnerables de la población, han hecho yo creo que una gran labor. A los bancos grandes yo creo que todavía les causa dificultad, les cuesta muchísimo llegar a estas poblaciones y hay que hacer un esfuerzo mucho más significativo. Súper, súper. Ya tendremos un espacio más adelante para discutir acerca de estos esfuerzos adicionales que tenemos que hacer, pero qué bueno que hagas este abrebocas a ese tema tan importante. Le doy la palabra a Daniela para que nos comente un poco más sobre este tema. Gracias, Juan Diego. Sí, efectivamente, como comentaba Diego, el país ha tenido unos avances muy importantes en términos de acceso a productos financieros y también en términos de uso a productos financieros. Así como como lo mencionaba Diego, el año pasado, 2020, cerramos con el 87,8% de la población, es decir, 32 millones de adultos colombianos tenían al menos un producto financiero y de esos, pues 26,4 millones tenía al menos un producto financiero activo. ¿Esto qué significa? Que había hecho alguna transacción o alguna operación con su producto más o menos en un promedio de los últimos 6 meses. Entonces acá hemos tenido avances relevantes, pues si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el indicador de acceso en 2010 tan solo era del 62%. Entonces fue un salto del 62% al 87%. O sea, es un salto muy relevante durante los últimos años. ¿Esto a qué fue? O sea, esto pues es como la combinación de una serie de factores que han logrado impulsar este mayor acceso a productos financieros, este mayor uso a productos financieros. Pues ya Diego mencionó bastantes, pero también pues adicionaría que tenemos pues también toda una serie de avances que se han hecho en términos de cobertura financiera para llegar a más municipios que tengan al menos un punto de acceso, bien sea a través de corresponsales que han tenido un papel fundamental en llegar sobre todo a municipios rurales, rurales dispersos o municipios intermedios. Esto ha sido un crecimiento que se ha dado en los últimos años, pues también a través de oficinas, pero sobre todo el papel de los corresponsales ha sido clave. También adicionaría que ha habido toda una serie de innovaciones en términos de productos. Creo que más adelante podríamos hablar de esto, todos los productos digitales, de cuentas y demás que han logrado que más colombianos accedan a productos financieros
y que su uso pues sea más fácil y más interactivo para ellos, para que no sea como tan difícil. Entonces también creo que ha facilitado que más personas tengan este acceso a productos financieros. En la parte normativa también ha habido una serie de desarrollos muy importantes, pero este punto se lo da a la doctora Estela, que es nuestra experta en términos normativos. Y también pues ha habido toda una serie, pues esto ha sido un esfuerzo público-privado, todas las entidades financieras pues han hecho una serie de innovaciones, también han entrado nuevos jugadores que han tenido un rol clave. Y asimismo, desde el sector público y, por ejemplo, a partir de la banca de las oportunidades, también hemos querido y hemos desarrollado una serie de programas para lograr impulsar y desarrollar más capacidades en entidades financieras, pero también en términos de educación financiera, de cobertura y pues toda una serie de política pública desarrollada e implementada pues para lograr estos objetivos. Entonces, pues considero que es una serie de elementos que han logrado dinamizar pues estos buenos resultados que ahorita pues supongo que hablaremos más adelante de los retos que todavía son grandes, pero pues es cierto que los avances han sido bastantes. Súper, Daniela. Creo que el detalle al que llegas y todos los elementos que nos mencionan complementan súper bien todo lo que mencionó ya Diego, y seguramente Estela, ya como lo mencionabas, nos va a hablar un poco más sobre la parte normativa, que ha tenido avances significativos. Se han creado bastantes leyes y hay varios decretos que se han trabajado desde el gobierno nacional, sobre todo en este Plan Nacional de Desarrollo de Duque. Entonces te doy la palabra, Estela. Sí, sí, no, estoy muy de acuerdo con Daniela en lo que venía diciendo sobre, es una combinación de elementos. Desde el gobierno nacional hemos venido trabajando en la declaración de una política pública de inclusión y educación financiera. Hemos creado la institucionalidad alrededor de esto y consideramos que ese es uno de los puntos clave, porque cuando tienes una institucionalidad logras sentar a esos actores relevantes alrededor de una política, alrededor de unos objetivos que permite llegar y cumplir esas metas que nos trazamos en ciertas líneas de trabajo. Entonces, ese es por un lado, pues como una línea muy de política declarada, pero adicionalmente contamos con unos entes supervisores a unas entidades que prestan esos servicios financieros, que son robustas, que están vigilando, que están cuidando al consumidor financiero, y contamos con un régimen de protección al consumidor financiero que también ha sido fortalecido en los últimos años a partir de la expedición de la ley 1328, se ha venido robusteciendo. La superintendencia viene haciendo un trabajo muy importante también como decía Daniela, desde la innovación, desde permitirle a las entidades probar. Hemos venido trabajando también en todo este fenómeno fintech y ver cómo ese fenómeno ha venido a permear la prestación de los servicios financieros, y la tecnología ha venido a mejorar la prestación de esos servicios, a de pronto simplificarlos, a llegar a poblaciones a las que antes no se llegaba. Y adicional a eso tenemos como una infraestructura. Solo menciono muy rápidamente, el año pasado publicamos un decreto, el decreto 1692, que está actualizando la regulación en cuanto a los sistemas de pago. Y esos son esos sistemas de pago pues por donde viajan las transacciones. Nosotros podemos tener el gran vehículo que puede ser la cuenta de ahorro, el depósito electrónico, pero necesitamos tener unas carreteras muy bien montadas, unas carreteras muy bien hechas donde viajaran esas transacciones. Entonces este decreto, eso es lo que está buscando. Permite que nuevos actores ingresen al sistema, nuevos actores con unas tecnologías que se acomoden o se adecúen a las necesidades de la población, y también le da mucho más transparencia al sistema en cuanto a quiénes son los actores, cuáles participan. Cuando yo paso mi tarjeta por un comercio, qué es lo que está pasando, quién me está cobrando, qué me está cobrando. Entonces, hemos venido haciendo esfuerzos desde la regulación, muy desde la línea de crear esas carreteras y esos automóviles por los cuales las personas necesitan y quieren viajar, porque si no tenemos ese ecosistema digital, pues realmente contar con un producto donde no lo puedo usar, contar con un producto en el cual no puedo transar, pues realmente no tiene mucho valor. Y ese ha sido un esfuerzo que hemos venido haciendo desde el gobierno ya desde hace varios años. Y adicional a eso, pues tenemos como si me permiten, ese entorno propicio ha ayudado a que el gobierno también migre a sus pagos digitales. Y el gobierno, como uno de esos actores principales en la economía, por ejemplo, el pago de el tema de subsidios
en la economía, pues ha llevado a que la gente tenga una cuenta, a que tenga un producto, a que lo tenga que usar, a que lo aprenda a usar y en algunas oportunidades con dificultades, pero creo que nos ha ido en la mayoría muy bien. Tenemos varios ejemplos, los últimos programas durante la pandemia que se crearon en los cuales pudimos llegar a mucha población a través de productos digitales. Entonces el gobierno como motor también de esta iniciativa de llevar productos financieros y promover la inclusión financiera, pues creo que ha sido uno de esos factores muy positivos que se están viendo, por ejemplo, en eso que mencionabas, Juan, hace un momento, el microscopio que siempre nos rankea y nos califica, y entonces ahí tenemos unas buenas calificaciones, como esas iniciativas de gobierno nos va bien, y seguimos creando, seguimos trabajando en eso, y creo que lo hemos venido haciendo bien, sin dejar de lado que todavía nos falta mucho y falta trabajar, seguir trabajando en esto muy duro. De seguro sí, pero muy relevante lo que mencionas sobre esta combinación de elementos, toda esa estructura que es fundamental, porque sin ella no podríamos avanzar en nuestras metas a futuro. También sobre este tema de la pandemia, tenemos un espacio especial para hablar sobre ella, pero seguro, estos programas sociales fueron supremamente interesantes. Yo quisiera seguir avanzando y también tener en cuenta como, bueno, tenemos la institucionalidad, tenemos todos esos programas, tenemos todas estas iniciativas. Sin embargo, aún existe un bajo uso de transferencias y pagos digitales por parte de algunos grupos en específico. Por ejemplo, ya algunos los han mencionado como poblaciones de menores ingresos, aquellos ubicados en lugares más alejados de las capitales. Y esto se debe a muchos problemas, pero podría dar un ejemplo, por ejemplo, problemas de información entre entidades bancarias y posibles usuarios. Y para solucionar esto, muchos países lo que han implementado, y ya nos ha adelantado un poco Estela ahorita, es todo este tema de la educación financiera, ¿sí? Dentro de estos países se destacan, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido, porque han empleado estrategias de educación financiera para lograr integrar más a las poblaciones vulnerables y lograr solucionar el problema de información. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo sí quisiera preguntarles un poco más específico sobre las estrategias que podrían implementarse o que ya se implementan en Colombia en materia de educación financiera para eliminar este tipo de problemas de información que generan miedo, incertidumbre, aversión frente al mercado financiero, la gestión financiera o el manejo de las finanzas personales. Entonces, si les parece, podemos continuar con el mismo formato. Entonces, termino Estela, le doy la palabra a Estela y seguiría Diego. ¿Qué te digo? Creo que uno de los grandes aportes del COMPES 4005 que ya mencionaste es que trae como a colación y hace un gran listado de las iniciativas en las que se pueden trabajar en temas de educación e inclusión financiera. Este COMPES logra recoger desde muchos puntos de vista y desde muchos ángulos. Creo que de las cosas que uno aprende cuando estudia un poco educación financiera es no se puede tener una única política para esto. Yo necesito tener unas poblaciones diferenciadas y saber cómo llego a esas poblaciones diferenciadas. No puedo llegar exactamente igual al pensionado como le podría llegar a un grupo de jóvenes que apenas están ingresando al sistema. O no puedo llegar exactamente con esa misma información a unas personas que están en zonas rurales o rurales dispersas que tienen unas necesidades diferentes. Entonces, por eso creo que el COMPES es un gran elemento en esta iniciativa porque logra establecer responsabilidades en las distintas autoridades. Y si tú que pasaste por el documento, me imagino, ves cómo está involucrado el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio hacia los MIPYMES, cómo está el Ministerio de Educación para introducir esos elementos en la educación media y hasta las familias relacionadas con esos estudiantes. Y de parte del Ministerio de Hacienda, de parte, por ejemplo, del DPS, cómo seguimos educando a esos beneficiarios de los subsidios que ya hemos mencionado. Entonces, creo que esas iniciativas deben ser, es muy importante cómo se diferencian, cómo logro llegar con distintas informaciones muy adecuadas a esa población y cómo también logro a través del ejemplo llegar a ellos, porque muchas veces es muy difícil llegar con una cartilla que de pronto se la puedes entregar, pero de pronto no puede ser tan de uso de las personas, pero si logras llegar con personas que están
inmersas en esas mismas comunidades, que logra ser el ejemplo dentro de la comunidad de cómo se usa un producto, de cómo puedes acceder a él, creo que ahí hay unas ganancias bien importantes. Entonces, ahí hay que seguir insistiendo por todos los frentes. Para educación financiera, cuando uno lee, no es que haya como una forma única de hacer las cosas, siempre hay una forma diferente de hacerlas, siempre hay una forma, la clave de muchas de las cosas que quisiéramos para la población, de que tome decisiones informadas, de que acceda a productos que se adecúen a sus necesidades, y también le permite a esas personas exigirle a esos proveedores de servicios y de productos qué es lo que ellos demandan, qué es lo que realmente necesitan. Entonces, es bien importante y la verdad es que considero que el COMPES logra hacerlo muy bien, recoger todas las iniciativas. Súper, súper. Muchísimas gracias por esa explicación tan detallada. Creo que el COMPES es un buen documento guía para poder lograr esos objetivos de educación financiera. Continuamos con Diego. ¿Tienes la palabra? Bueno, no, como decía Estela, pues hay muchas cosas que se han hecho y como yo lo veo, estamos experimentando a todos los niveles por muchas cosas, desde la parte de la regulación, los actores, los bancos, las entidades financieras en general, también las instituciones de educación superior con programas, etcétera. Hay muchas cosas que pueden decir de esto, pero yo voy a resaltar como algunas. Uno es lo de empezar con educación financiera a una temprana edad. Eso va a ser fundamental. Segundo, digamos que atender las demandas de educación financiera que tienen los jóvenes, porque esos son los consumidores financieros que vienen en el futuro. Yo creo que ahí tenemos un gran trabajo para hacer, al menos desde mi experiencia en las universidades. Hemos hecho varias investigaciones al respecto y el nivel de solo conocimiento financiero de los estudiantes de carreras diferentes a ciencias económicas es muy bajo, lo cual es muy preocupante, porque es que el país no vive de solo los que estudian ciencias económicas, sino de todos los que contribuimos a la economía desde diferentes perspectivas. Entonces yo creo que hay que hacer un gran trabajo en las universidades, en incluir en el currículo de forma transversal herramientas que tengan que ver, que aumenten las competencias para las personas, no de saber de finanzas, sino de ser buenos consumidores financieros. De que un joven tenga claro en su momento de vida cómo debe estar respecto al uso, al acceso y digamos, a su desempeño frente a diferentes productos financieros. Un joven ahora no sabe, yo debería tener un seguro o no, yo debería tener cuánto de ahorro, cuál debe ser mis ahorros de emergencia que debo tener, cuál debe ser mi aspiración, yo debería invertir en comprarme un vehículo, etcétera. Yo creo que ahí falta mucha claridad. Yo creo que hemos avanzado, pero aún falta mucho. Las universidades tienen un gran papel para hacer en ese sentido, y los colegios, ¿okay? Los colegios yo creo que teniendo en cuenta que no podemos desplazar el currículo para hablar de productos financieros, sino de bienestar financiero, es importante que los colegios pues capaciten mucho mejor a los maestros, que esos maestros sean unos embajadores del bienestar o de proveer mejor bienestar a sus estudiantes. Y una dimensión del bienestar es el bienestar financiero. Entonces yo creo que se han hecho muchas cosas, pero aún falta más. Y sobre todo, y aquí yo siempre he sido un poco crítico al respecto. Yo creo que lo que tenemos actualmente, lo que le exigimos a las entidades financieras sobre educación financiera, todavía es muy poco. Y todavía es muy vago porque las entidades financieras interpretan que educar o hacer educación financiera es simplemente pues colgar un video, tener un micrositio con información, digamos, asequible a sus clientes, pero creo que todavía vemos entidades financieras que básicamente le dan mensajes para que los consumidores demanden productos financieros que no necesariamente son convenientes para ellos. Por ejemplo, cosas como, con una tarjeta de crédito puedes financiar la compra de un mercado, ¿cierto? Esas son cosas que desde la academia decimos, hombre, usted no puede incentivar la compra de un mercado por una tarjeta de crédito, porque si el mal uso de esa tarjeta de crédito puede derivar en que el mercado te sale un 25, un 30% más costoso. Entonces, en eso yo creo que tenemos que avanzar todavía más
en cómo hacemos verdaderos programas de educación financiera. Y una cosa importante de lo cual hemos hablado en la academia desde hace mucho rato es exigir que esos programas de educación financiera que hacen las instituciones financieras sean evaluados y que demuestren cuál es su verdadero impacto. No necesariamente que se hicieron y tuvimos una cobertura de tantos clientes, sino bueno, y esos clientes cómo mejoraron su situación financiera a partir del acceso que tuvieron a los productos o a los servicios de educación financiera de estas entidades. Súper interesante lo que nos comentas. Resalto mucho eso último que mencionas sobre la evaluación constante de esos programas y también el rol de las universidades y los colegios, ¿cierto? Más aún toda en esta época de pandemia, en donde los colegios y las universidades pues tienen un modelo mixto, en donde no asisten un poco los estudiantes, pero muy interesante para complementar con todo ese tema que vivimos hoy en día. Finalmente, le doy la palabra a Daniela para que nos complemente un poco más sobre lo que han ya mencionado Diego, Estela, o si nos quiere aportar algún elemento adicional. Y pues bueno, creo que va a ser bastante corta en esta respuesta, pues dado que Estela y Diego pues, resumieron muy bien todas esas iniciativas que están desarrollando en términos de educación financiera y también la importancia de la educación financiera. Y es un tema fundamental porque, pues como señalaba Diego, pues muchas veces hay como cierto temor o cierto desconocimiento con elementos de educación financiera, pero yo también considero que es algo que todos deberíamos conocer. Por ejemplo, hemos desarrollado como estudios en Banca de las Oportunidades mirando los micronegocios y hemos observado que muchos micronegocios pues no tienen en cuenta, digamos, un balance o un estado de resultados o llevar unas notas de cómo están financieramente y demás. Elementos que son claves también para ellos, así para los jóvenes, para cualquier profesional y demás, saber cómo están en su salud financiera, cómo está su flujo de caja y demás elementos que le permitan tomar mejores decisiones. Entonces, pues esto es un aspecto clave. Con el COMPES pues, se dieron unas directrices para mejorar y pues para lograr impulsar la educación financiera, que como señalaba Estela, pues es claro o la forma que sea más, que genere mayor impacto, es que sea Qué pena, no sé si fue el único que perdió a Daniela por un segundo. sí, pues ahí se están haciendo programas pues, para tener cursos de educación financiera que no solamente se queden en dar el conocimiento al respecto, pero que también yo creo que el gran logro sea que se vea reflejado en un cambio de comportamiento en el mediano y largo plazo, no sea que conocer los elementos es clave, saber qué es una tasa, por ejemplo, si es un préstamo, cómo se amortiza y demás, pero también que eso genere más adelante un cambio en los comportamientos de las personas a la hora de que evalúen pues, ese producto, qué elementos tiene, cómo se comporta y demás factores que le puedan afectar pues, su bolsillo. Súper interesante lo que mencionas. Creo que el objetivo último siempre es poder generar un cambio en el comportamiento para que tomen mejores decisiones las personas. De acuerdo, muy chévere todo esto que nos comentas y también nos permite continuar un poco en la discusión que estamos teniendo. Esta siguiente parte del panel me gustaría enfocarme un poco más en las barreras de entrada a las que se enfrentan muchas de las poblaciones en Colombia. Además, hablar un poco sobre los costos de no ser parte ni siquiera del sistema financiero informal y hablar también sobre las alternativas informales que algunos deben tomar. Entonces, en línea con esta última pregunta, ya comenzábamos a meternos un poco en el terreno de las barreras de entrada de ciertos grupos poblacionales, ya nos venían mencionando las dificultades que tienen algunas personas para poder acceder a estos créditos, ya sea por su historial crediticio, por su desconocimiento de cómo manejar una tarjeta de crédito. Entonces, yo sí quisiera preguntarles formalmente cuáles son las principales barreras de entrada al sistema financiero formal en el país y de todas las poblaciones objetivo, cuáles son aquellas más rezagadas y por qué. Además, teniendo en cuenta estas barreras de entradas que ya nos van a mencionar, cómo esto repercute negativamente en la economía colombiana y en el bienestar de los hogares. Entonces, le doy la palabra a Daniela y se prepararía Estela. Listo, pues
Pues yo creo que hay una serie de barreras, dependiendo, pues primero voy a contarte como cuáles son esas poblaciones que hemos visto que tienen un menor acceso a productos financieros y hemos identificado que el menor acceso a productos financieros, pues hay una brecha en zonas rurales. En las zonas rurales es donde hay un menor indicador de acceso y uso a productos financieros. Esto a nivel de categorías de ruralidad, cuando lo miramos también ese diferencial por sexo, hemos encontrado que las mujeres acceden en menor proporción a los hombres a productos financieros y asimismo cuando lo hemos como detallado en grupos etarios, las personas en grupos de mayores de 65 años y también los más jóvenes, menores de 25 años, entre 18 y 25 años, los que menos acceden a productos financieros. Las explicaciones de estos son varias, o sea, no hay una y depende, pero pues en general, ¿cuáles son esas barreras que pueden estar explicando esto? Pues yo pienso que hay una barrera importante en términos de cobertura, y con cobertura quiero decir, no solamente es ese punto, esa cercanía a alguna oficina o punto del sistema financiero corresponsal y demás, sino también esa cobertura de Internet, por ejemplo, pues porque muchos productos están conectados a las redes o pueden hacer todo a través de su celular o de su dispositivo, entonces también esa cobertura en términos de Internet, de tener energía y demás que faciliten pues toda la parte transaccional. Y asimismo esa generación de ecosistemas para que no solamente sea pues yo abrir un producto, pero que efectivamente pues si voy a la tienda pueda utilizarlos, en el taxi también, entonces que se cree toda una serie de ese ecosistema para que no se rompa, porque a veces ¿qué pasa? Yo quiero pagarle al proveedor, pero entonces ahí, bueno, tengo que pagarle en efectivo, entonces ahí como que se rompe el ciclo, pero si logramos crear un ecosistema y irlo fortaleciendo, pues la idea es que ya con eso, pues ya todo se puede hacer con la facilidad de los productos financieros. Entonces yo diría que una de esas barreras es cobertura. Otra barrera podría estar asociada, ya señalamos, y en esto no voy a ahondar, de esa mayor educación financiera, pues también hemos encontrado que a veces hay muchos mitos y temores a la hora de acceder a un producto, entonces no, yo no voy porque no me lo van a dar o yo siento que no entiendo, etcétera. Entonces creo que ahí hay una serie de barreras para lograr tener más capacidades financieras y conocimiento que le dé más confianza y seguridad a las personas para pues transar con los productos financieros. Y diría que otra barrera es una barrera de información. ¿En qué sentido? Que a veces, pues, quisieras acceder a un crédito y lo que hablábamos ahorita de tener ese historial financiero, pues también es clave para que ellos también puedan decir, bueno, listo, Juan Diego sí podría tener, entonces empezar a generar este historial y este conocimiento de los clientes, pues también puede generar, bien sea a través de scores alternativos o un score tradicional, pues también que puedan tener información para que tengan herramientas a la hora de fundar un producto. Muchas gracias. Yo creo que ondaste un poquito en algunos de los elementos más importantes de las barreras, además de las poblaciones, y abres muy bien esta pregunta para poder continuar la discusión. En ese orden de ideas, me gustaría darle la palabra a Estela. Creo que Daniela hizo un gran recorrido por estas barreras. Yo solo adicionaría que también tenemos que seguir trabajando en los productos y los servicios adecuados a las necesidades de las personas. En general, el sistema ha venido creando productos genéricos que le ofrecen a la persona en la ciudad, pero también se la ofrecen en el campo. Y hablo en general, no solo como de las que vienen de los bancos, sino también, por ejemplo, los seguros. Ese seguro que utilizamos acá, pues no es el mismo seguro que necesita el señor en la ruralidad y que seguramente se adecúa diferente a sus necesidades de proteger tal vez su cultivo. Entonces, ahí tenemos que seguir trabajando en eso. Y exactamente pasa lo mismo con los temas del crédito. Son productos que no la persona que trabaja en una oficina en Bogotá puede tener las mismas necesidades de una persona que está en el campo y que su ciclo del cultivo tiene unos ciclos muy diferentes de ingresos a lo que podría tener una persona en la ciudad. Entonces, ese creo que es un producto clave y en lo que considero la tecnología puede venir a aportar y puede venir a moldear un poco estos productos base que tienen y que pueden venir con mejor información a adecuarse a esas necesidades. Entonces creo que solo adicionaría eso porque creo que Daniela hizo un gran recorrido por las barreras que tenía tal vez identificadas desde el inicio.
súper interesante ese elemento de la ruralidad. Ya discutiremos un poquito más adelante sobre la dificultad de acceder a las zonas rurales y por qué están tan desconectadas de lo que es la ciudad. Muy interesante que nos menciones eso. Entonces quiero terminar para esta pregunta, darle la palabra a Diego, en caso que quiera complementar algo de lo que ya haya mencionado Daniela y Estela. Pues a ver, Estela y Daniela ya me dejaron sin nada, pero yo quiero mencionar tres cositas. La primera es, hombre, cuando las personas no tienen acceso al sistema financiero formal, caen en las manos de los pagadiarios, de los gotagotas y digamos de esas alternativas informales que los meten en un círculo vicioso. Nosotros hemos hecho investigación al respecto del impacto que tiene de darle un acceso formal a servicios financieros a personas que antes usaban pagadiarios o gota a gota, y vemos un impacto muy positivo en dimensiones como satisfacción personal, seguridad personal, porque muchos de estos mecanismos informales de financiación pues tienen atados unos mecanismos de presión psicológico y físicos que tienen un impacto importante en los usuarios. El otro elemento es que, digamos, no todo el mundo puede acceder al sistema formal, así lo quiera. Y el sistema formal, ya del lado de la oferta, como decía Estela, pues a veces no tiene los mecanismos para llegarle de manera costo efectiva a esas poblaciones. Entonces ahí hay un gap que lo están llenando, yo creo que de una manera muy eficiente, las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas financieras, incluso fondos de empleados, etcétera, que tienen unos mecanismos de llegarle a esas comunidades más pobres y más rurales muy diferentes a la que tendría un gran banco y que se ha demostrado que funcionan. En particular acá en Medellín, pues el trabajo con microempresarios que desarrollan algunas entidades deja ver que uno dice, uno ve el desarrollo de los programas y dice, no, olvídese, un banco como lo conocemos hoy no tiene la manera de llegar de esta forma del acompañamiento que le brindan a esos microempresarios en el agro colombiano e incluso en las ciudades, en las zonas más marginales. Las grandes instituciones financieras, eso les saldría muy costoso. Entonces hay un reto para entidades financieras y es cómo, digamos, hacerlo de manera costo efectiva, sin necesidad de desplazar a otros actores que ya están ahí también en el territorio. Y el tercer factor, desde el lado de la demanda, hablábamos de educación. Realmente a veces la gente no sabe que sí tiene acceso al sistema financiero y simplemente ha asumido siempre que no tiene porque un amigo nunca tuvo, porque un amigo tuvo una mala experiencia y ni siquiera llega, ¿cierto? Otra cosa es que la misma gente no entiende a veces que de acuerdo a su ciclo de vida pues puede acceder a determinados productos financieros. Una persona joven, sin historial crediticio, sin un ingreso estable, por ejemplo, pues no puede pretender que va a ir al sistema financiero y le van a financiar la adquisición de una casa o de un vehículo, ¿cierto? Primero tiene que empezar con unos créditos de pronto de consumo, de bajo monto, ir construyendo historial crediticio hasta poder acceder a otros servicios financieros. Entonces, hay barreras tanto de la demanda como de la oferta, pero yo creo que en general yo veo buenas perspectivas en términos de los actores que están participando, las fintech que están haciendo un trabajo muy chévere, los bancos se están integrando con muchas de esas fintech para potenciarlas y llegarle a mucha más gente. Entonces yo creo que hay buenas perspectivas en ese sentido, a pesar de que hay dificultades pues en todos los frentes. Súper, Diego, súper. Creo que mencionaste varios puntos que complementan perfecto lo que ya ha mencionado Daniela y Estela. Recojo algo particular y es todo este tema sobre la inclusión a créditos informales, todo este tema del gota a gota. En general, los datos en Colombia son bastante preocupantes. Sabemos que, según datos de la Banca de Oportunidades de la Superintendencia Financiera de 2018, solamente el 20,6% de las microempresas tienen algún acceso al crédito formal, el 6,4% a créditos informales no financieros, el 7,5% a mecanismos de crédito informal y el 65,5% no tiene acceso a ningún crédito. Ya que has comenzado a hablar un poco sobre todo ese tema de los créditos informales y
y este tema del gota a gota y los accesos o las alternativas que tienen que tomar algunos, sí me gustaría comenzar preguntándote nuevamente a ti, ¿cuáles son los riesgos de este tipo de créditos informales? ¿Sí? ¿Cuál es el crédito de estos tipos de créditos informales? Y además dejaría la pregunta un poco para que pueda complementar Estela y Daniela, ¿cuáles son los riesgos de no estar en ningún tipo de sistema sí, de no estar en el sistema financiero formal o informal? Bueno, Juan Diego, a ver, no todos los créditos informales son creados iguales. Hay créditos informales que todos utilizamos, el crédito de un familiar, el crédito que usamos en una, no sé, en una natillera o como lo llaman en otros lados, en las roscas. Hay mecanismos de ahorro informal y de crédito informales que no necesariamente exponen a las personas a grandes riesgos y que de alguna manera funcionan como el primer producto financiero no formal que utilizan. Cuando hablamos de verdaderos riesgos es cuando, digamos, sobre todo pequeños microempresarios, pequeños emprendedores, estamos hablando del que vende tinto en la esquina, el que vende los aguacates, el que tiene una peluquería, el que tiene un chucito, una tienda pequeña en un barrio. Cuando hacen uso de créditos digámoslo así, de organizaciones que están dispuestas a prestarle a cambio de altos intereses, unos intereses que realmente son de supera la usura por muchísimo. Y el mecanismo, digámoslo así, de coerción que utilizan estas organizaciones son mecanismos de coerción que ponen en una situación de vulnerabilidad a sus usuarios. O sea, situaciones como, mire, si usted tiene algún colateral y usted no me paga, yo voy por el colateral. Y ese colateral puede ser la moto que la persona utiliza para desplazarse a trabajar o para hacer su trabajo. Ese colateral pueden ser las herramientas, la maquinaria que utiliza en su negocio para poder generar un ingreso. Ese colateral también puede ser el bienestar psicológico de la persona. Entonces llegan las amenazas, llegan también las acciones de hecho contra las personas que no pagan, desplazamiento intraurbano y desplazamiento forzado por situaciones de cómo no me pagaste, te tenés que ir del barrio, te tenés que ir, etcétera. Esos son grandes riesgos y en general uno ve que al menos en ese tipo de personas que tienen un negocio que aunque sea informal es un negocio legal, cuando acuden a créditos ilegales, sobre todo de pagadiarios y de gota a gota, pues uno dice, hay mecanismos, hay instituciones que estarían dichosas de que hubieran acudido a ellas, cooperativas de ahorro y crédito, ONGs que se especializan en ese tipo y que los tienen a ellos como población objetivo y población a la cual le quieren ayudar. Entonces, yo creo que hay un reto importante y es cómo hacer que las personas no vean como el gota a gota como el prestamista de última instancia, sino que hay otros mecanismos que les pueden dar financiación y que no los van a someter a este tipo de presiones. Como les dije, nosotros hemos hecho algunas investigaciones con poblaciones las cuales eran usuarios de gota a gota y después reportan que al dejar de usar el gota a gota y acceder a créditos, digámoslo así, formales, por ejemplo, en un programa que aquí en Medellín que se llama Bancuadra de la Alcaldía de Medellín, mejoraron su situación, tanto emocional como financiera, porque además podían acceder incluso en mejores términos a créditos que ellos pensaban, imagínense, era solamente de percepción, pensaban que nadie les iba a prestar y que el gota a gota era la única solución. Entonces, esos son riesgos reales y que, digamos, tenemos que hacer más esfuerzos desde el gobierno nacional, desde los gobiernos locales y subregionales, para apoyar más y articularnos mejor con esas entidades que vienen haciendo el trabajo, pero muchas veces las entidades no tienen los fondos suficientes para hacerlo. O sea, ellos dicen, nosotros podríamos atender y están en más barrios de Medellín, barrios de difícil acceso, con problemas de violencia, etcétera, en el caso de Medellín, pero no tenemos la financiación para hacerlo. Entonces yo creo que hay gente que sabe hacer esto y a veces en estas discusiones a nivel nacional de inclusión financiera, y por eso aprovecho este espacio, esas instituciones no se escuchan mucho. O sea, escuchamos siempre de los grandes bancos, hablar de las grandes instituciones financieras y lo que están haciendo, pero esas otras instituciones que yo creo que están ahí
con la persona, y yo me atrevo a decir, personas que realmente lo necesitan. Yo me quedo impresionado a la gente que esa gente le presta, o sea, es que esa gente le presta al taxista que no es dueño de su taxi y no tiene ningún colateral, al señor o a la señora que cuida a los niños de otras personas en el barrio para que puedan ir a trabajar, no tiene ningún colateral, no tiene ni cómo desplazarse a una entidad financiera a que le presten, van hasta los barrios a prestarle. Yo creo que ahí es necesario, digamos, ponerlos esas instituciones más en el discurso nacional, porque no solamente tienen disposición, sino que saben hacer. Saben cómo incluir financieramente a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Muy interesante. Sobre todo, primero, resalto que no todos los créditos informales son malos, entre comillas, por ejemplo, la familia, diferentes accesos, que es como de pronto lo que uno tiende a llegar a pensar. Y además que existen otros mecanismos que quieren absorber a estas personas. Súper interesante. Ya la pregunta entonces ahora se la paso a Estela y a Daniela y es preguntarles un poco más, es no solamente sobre estos créditos informales, sino también sobre los riesgos que tienen las personas al no acceder a ningún tipo de servicio financiero. Si quieres, entonces puede comenzar Estela y seguiría Daniela. Dale. Bueno, que Diego lo resumió muy bien. La verdad es que en cuanto a los riesgos de no acceder a esto yo estaba pensando mientras Diego hablaba y ponía el ejemplo del gota a gota. En el mejor escenario, que es el mejor peor escenario de la persona que logre pagar el gota a gota, que logre que no lo amenacen y que no le quiten con lo que trabaja, esa es una persona que tampoco va a salir de eso, no va a lograr progresar en su negocio, por ejemplo, no va a lograr salir de ese círculo y va a perpetuar su situación tal vez de pobreza, porque es que el nivel de intereses que pagan esas personas no tiene la posibilidad de pronto de ver un rendimiento real de lo que está tratando de hacer. Tú lo que realmente va a entender es que tal vez sobrevive y logra pagar esto y logra el diario o el día a día que puede llevar la comida a su familia y de pronto tener alguna iniciativa. Pero entonces como que todas estas formas informales, violentas de acceder a unos recursos, pues termina siendo como un perpetuador de esas condiciones de pobreza en muchos de los escenarios en Colombia. Y lamentablemente, Diego tiene toda la razón en decir, las grandes entidades financieras no saben hacer esto, no saben llegar a una plaza de mercado, no saben llegar a la esquina del señor que vende el tinto, no saben, porque ellos han tenido unos nichos de negocio diferentes y están enfocados en atender otro tipo de población. Y sí, vienen esas personas que no logran acceder a esos servicios financieros, pues de manera formal, pues simplemente están quedándose como en unos niveles básicos de acceso a otros servicios que podrían tener, que podrían mejorarles su calidad de vida. Tal vez no van a tener acceso, por ejemplo, a un crédito educativo que le puede mejorar la calidad, o no van a tener acceso a un crédito de vivienda, o no van a tener acceso a otro tipo de servicios como tal vez un seguro de pronto que le ayude en algún impacto negativo. Entonces, como que siento que el no acceder lo que le trae a esas personas es como perpetuar esa situación de pronto de pobreza y de vulnerabilidad que tal vez el acceso a los servicios financieros le podría ayudar. Solo quisiera mencionar una cosa adicional y es, ahí es donde se vuelve muy relevante la creación de esos historiales de transacciones. No historiales de pronto de acceso a crédito, sino que tú empieces a conocer a esa persona en una cuenta básica, donde pague los servicios de pronto, servicios públicos de su casa, donde de pronto haga la transferencia a la familia en alguna otra región del país. Ahí se van creando unos historiales, conocemos los casos de varias entidades financieras, en este caso sí grandes, que han diseñado productos a partir de ese tipo de información y que le llegan a la gente con créditos muy pequeños, con créditos este banco tiene disponibilidad de 100,000 pesos para que accedas a él y lo hacen de una manera muy sencilla, digital, y las personas han entrado así al sistema financiero, al sistema de los créditos y han venido creciendo. Entonces creo que no todos, claro está, han venido haciendo esfuerzos para adecuar su oferta a esas necesidades y también entienden pues la posibilidad de llegar a esa población a la que no han llegado con anterioridad. Y solo para terminar,
sí es muy relevante toda esa oferta adicional, todas esas posibilidades, las microfinancieras, las ONGs, las cooperativas, los fondos de empleados, realmente, pues ellos están ayudando, se acercan y se parecen mucho a sus usuarios, logran tener una oferta muy parecida a lo que sus usuarios necesitan. Yo creo que Diego en eso tiene toda la razón. Realmente ahí es donde uno quisiera que toda esa data que existe de todas esas entidades también alimentara la data del sistema financiero y fuera como esa data alternativa que dice, pues allá hay un señor que sí, en una cooperativa pequeña en su municipio logró pagar un crédito pequeño y tiene un historial hoy, el cual podría ser parte de su historial para acceder a otro tipo de productos, tal vez en un sistema o en unas entidades financieras más elaboradas a través de otro tipo de productos de pronto más sofisticados. Entonces sí se vuelve muy relevante la actuación de ese tipo de entidades. Súper, yo creo que entre Diego y Estela mencionaron bastante beneficios de estar en el sistema financiero y los costos de no estarlo. Quisiera darle la palabra a Daniela, que si quisiera complementar algo de lo que ya han mencionado antes. No, creo que ya Diego y Estela resumieron pues todo el panorama completo de los riesgos de no estar en el sistema y también pues cómo estos los jugadores como las microfinancieras, como las ONG, las fintech y todos apalancados en tecnología, yo estoy convencida de que esos pueden hacer un diferencial, al igual que cuando se empiece, por ejemplo, a implementar las garantías mobiliarias, entendidas como que no solamente tenga que tener pues digamos, no sé, el apartamento, una casa o algo para tener una garantía, sino que también pueda tener la garantía la máquina de coser, alguna máquina en particular que también sirva a la hora de dinamizar más el crédito de las empresas, de los microempresarios y de las personas. Pero creo que ya Diego y Estela habían pues, dicho todos los elementos de la pregunta. Sí, sí, fundamental todo lo que nos comentan, pero igualmente gracias por complementar con lo que mencionan. Con respecto al desarrollo del panel, hemos tocado distintos temas, ya hablamos un poco sobre el tema general de lo que es la inclusión financiera, hablamos un poco sobre las barreras de entrada, pero también tocamos por encima a algunas de las poblaciones que se ven más afectadas o que están más rezagadas en este tema particular. En esta pregunta que quisiera realizarles en este momento, quiero enfocar un poco más en el tema de género, ¿sí? Quisiera enfocarme más en el tema de las mujeres, principalmente porque ellas fueron las que se vieron más afectadas durante este periodo de aislamiento y las que en términos históricos siempre han tenido mayores tasas de desempleo, salarios más bajos, menor participación en el mercado laboral. Entonces, yo creo que Daniela podría comenzar con esta pregunta y es, en términos de género, ¿cuáles son las principales barreras que se le presentan a las mujeres para acceder al sistema financiero? Y además, ¿qué iniciativas se han generado para aumentar la inclusión financiera de las mujeres? Y si estas han sido efectivas, también nos podrías llegar a comentar. Sí, bueno, con relación a las barreras que enfrentan las mujeres, pues yo creo que muchas están correlacionadas con lo que tú acabaste de mencionar. Digamos, pues fuimos las más se vieron afectadas en el mercado laboral, pues fueron las mujeres, sobre todo con la pandemia. Entonces, yo creo que esto es una barrera a la hora de acceder a productos financieros por parte de las mujeres. De pronto, es esta falta de tener, pues, un ingreso constante o tener un empleo o tener pues un emprendimiento, un trabajo. Creo que esto puede limitar a la hora de acceder a un producto financiero. También esto, pues acá hay hipótesis con relación de por qué las mujeres acceden en menor proporción a los hombres. Otra hipótesis puede también que haya cierta aversión por parte de algunas mujeres también acceder a productos financieros. Eso pues también estaremos estudiando más adelante para entender más a profundidad qué está pasando a la hora, pues desde el lado del enfoque y la demanda de las mujeres, por qué ese menor acceso a productos financieros. Con relación a qué se ha hecho pues para una mayor inclusión de las mujeres, pues muchos de los programas sociales del gobierno han tenido un enfoque en la mujer, entonces hemos visto cómo ha habido un mayor acceso a productos financieros vía estos programas sociales, como Ingreso Solidario, Familias en Acción, muchas de ellas son mujeres, entonces acá ha habido un importante
empujón a la hora de que las mujeres accedan a esos productos financieros. Toca otro empujón también para hacer un mayor uso de los productos. De hecho, cuando uno mira la brecha en uso no es tan grande como la brecha en acceso, cosa que llama la atención. También a la hora del crédito, porque ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, el microcrédito, el número de desembolsos es superior para las mujeres que para los hombres, pero el monto promedio desembolsado es menor. Entonces uno pensaría, bueno, ¿será que pues una mujer pidió un menor monto? O sea, eso también puede ser una posibilidad, que no haya sido, que también haya habido como una mayor aversión pues para tener una deuda, entonces yo pues pida por ser mujer pues un menor valor del crédito que estoy solicitando a los hombres. Entonces acá creo que hay una serie de elementos, la academia los ha tratado de estudiar en otros países de qué pasa con las mujeres, no solamente es algo que sucede en Colombia, también se ha visto en Latinoamérica, hay estudios en Chile que hablan de esta diferencia a la hora de acceder a productos financieros y en otros países, no es algo que solamente sucede en Colombia y que creo que toca seguir desarrollando y seguir pues fortaleciendo para que las mujeres pues accedan a sus productos, porque también se han visto que este mayor acceso por parte de las mujeres pues también es mayor empoderamiento para ellas, que es clave. Entonces, cómo lograr que ellas tengan ese producto de depósito, que puedan ahorrar, que puedan tener sus recursos ahí para después utilizarlos, pero también más adelante tener esa posibilidad de apalancarse o tener un seguro para sus proyectos o el proyecto de sus hijos, que eso también pues es perfectamente viable. Entonces yo creo que uno de lo que se ha jalonado pues son todos los programas sociales del gobierno, pero también ahorita pues es seguir impulsando de cómo logramos que las mujeres tengan pues una mayor inclusión. Gracias por esos comentarios. Me gusta sobre todo ese concepto de poder empoderar a la mujer, ¿cierto? Darle estos servicios financieros logra empoderar a la mujer. Por ejemplo, en Bogotá, creo que muchos de los servicios de las transferencias sociales buscaron entregárseles a la mujer principalmente para que pues se diera todo que ellas sean las que tomen decisiones. Y aprovechando que Daniela ya comentó acerca de estos programas sociales, yo aprovecho pues, que tenemos a Estela acá, que viene del gobierno, para preguntarle un poco más también sobre la ventana de oportunidades que abrieron los programas sociales. Entonces, pues complementando un poco lo que ya venía diciendo Daniela, a mí sí me gustaría preguntarle también a Estela, ¿qué oportunidades abrieron durante la pandemia, sobre todo con todos estos programas de ingreso solidario, devolución del IVA, pues todos estos resultados de estos documentos que ya se han publicado en los últimos meses acerca de las evaluaciones de impacto? Sí, pues mira, nosotros o la experiencia que tuvimos desde el Ministerio de Hacienda, desde la Unidad de Regulación Financiera, de diseñar el programa de ingreso solidario desde cero, fue que pudimos jalar los mejores elementos de lo que nosotros concluimos la inclusión financiera le puede aportar a este grupo. Entonces, nos pidieron, incluido el DNP, focalicen 3 millones de familias, lléveles un auxilio a esas 3 millones de familias más vulnerables, o en la mitad de una pandemia con restricciones de movilidad. Entonces, como que habían unos elementos alrededor de esto que en estas cosas que hemos mencionado sobre estos productos digitales, como que machaba perfectamente con la necesidad del momento. Y era cómo yo vinculo a una persona sin que se desplace, sin causar aglomeraciones, cómo le giro un dinero sin necesidad que esa persona tenga que ir exclusivamente a un punto de retiro de dinero, o cómo le doy la posibilidad de usar ese producto financiero. Entonces, el depósito electrónico y esas entidades que han venido ofreciendo esos nuevos productos eran como el lado de la oferta más adecuado para este proceso. Fue un proceso en el cual solo se vincularon las entidades financieras a las cuales han venido desarrollando estos productos. Entonces estaba Movi, estaba Bancolombia con su producto Nequi, Davivienda con su producto Daviplata, los cuales podían hacer esas vinculaciones a través del celular. En Colombia, pues como todos sabemos, el número de celulares en Colombia puede ser un poco más alto que la población tal vez. Entonces era también fácil pensar en que era una buena oportunidad de utilizarlo, y que además de eso no era necesariamente que tuviera que ser un teléfono inteligente, sino que las entidades también habían adecuado esa oferta para que tuvieran la posibilidad de ser no un smartphone el que pudiera hacer ese proceso. Entonces,
creo que ahí se abrió la oportunidad de decir, bueno, podemos hacer esto de manera remota, podemos girar el dinero de manera remota y adicionalmente podemos permitirle el uso de esos servicios financieros a la persona sin que se mueva de su casa. Y uno de los resultados de manera preliminar, como a los 3 meses que nosotros iniciamos este proceso, lo que hicimos fue hacer una evaluación muy rápida con las entidades y resulta que el 64% de las personas que estaban vinculadas a través de estos productos utilizaron el producto, ya fuera para hacer un pago o una compra o hacer una transferencia. Entonces ahí habían unas ganancias que nosotros identificamos desde el principio. Y eso, claro, le dio un gran impulso a la inclusión financiera. Nosotros en 3 meses vinculamos a cerca de 1 millón de personas a través de estos productos digitales. Y pues esto tiene una dinámica adicional porque desde Hacienda entregamos el proceso o el proyecto al DPS y eso ha venido creciendo y ha venido teniendo la misma dinámica y gracias a la focación que hizo el DNP de esas familias y al trabajo que se hizo de diseño de pago, pues logramos incluirlas. Y como decía Daniela, ahí también hay un tema de género, porque ahí está cerca del 65% de esas familias focalizadas eran unas mujeres cabezas de familia a las que se les entregaba el dinero. Entonces fue pues una gran oportunidad, como que se conjugaron muchas cosas positivas en este ejercicio, que seguimos trabajando, que quisiéramos seguir nosotros trabajando también en ver la posibilidad de que las personas escojan que están recibiendo un recurso del gobierno, escojan el producto financiero, la entidad financiera que más les convenga, poderles girar directamente ese dinero sin necesidad de que haya unas vinculaciones como masivas, sino que la persona llegue con su cuenta y diga yo soy del banco X, gíreme a este número. Y ese sería el ejercicio, porque la persona se siente más cerca de esa entidad, porque tiene una relación más de largo plazo, porque se siente mejor atendida, más vinculada con las entidades. Y eso es algo que seguimos trabajando desde la unidad, desde el Ministerio de Hacienda, desde el Departamento de Prosperidad Social. Esperamos poder adelantar un piloto este año para seguir trabajando en esto y ver cómo se puede potencializar eso a los demás programas de dispersión de recursos del Estado. Muchas gracias, Estela. Yo creo que este tema de ingresos solidarios, sobre todo ingresos solidarios, ha sido un programa social campeón dentro de la emergencia sanitaria y podríamos tener incluso todo un panel hablando sobre ellos. Yo quisiera ya, teniendo en cuenta lo que ya mencionó Daniela, lo que mencionó Estela, pasarle una última pregunta a Diego y es hablar sobre las oportunidades que se abrieron durante la pandemia y los elementos que para que en un futuro logremos esas metas que se ponen. A pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo se cumplió la meta que estableció el gobierno de 2022, porque ya mencionaba Daniel, si no recuerdo mal Daniela, que llegamos a ese 87% de adultos con uso de instrumentos financieros. Pero pues quisiera dejarte esta última pregunta como para que nos comentes un poco de esos elementos, esas reformas que se deben implementar a partir de lo que ya han mencionado. Bueno, a ver, yo veo una cosa interesante a partir de la crisis sanitaria, de la pandemia que hemos sufrido, pues a todos nos obligaron a relacionarnos de una manera diferente con todas las organizaciones, en particular con las entidades financieras y hacer nuestro día a día financiero de una manera mucho más digital. Ahí hubo experimentaciones, se tuvieron que hacer excepciones para cumplir con requisitos, etcétera, ante las entidades financieras, en aprobación de créditos, en desembolsos, en firmas de documentos, etcétera. Pero yo creo que el principal, bueno, y eso yo creo que resultó bien, o sea, yo creo que en general nos fue bien, las entidades financieras respondieron a las necesidades de sus usuarios, a las nuevas demandas del momento, o sea, yo creo que fue un buen experimento y el reto es que ese experimento perdure, que los aprendizajes que tuvimos durante la pandemia, pues que no vamos a reversar o a regresar básicamente a la situación prepandemia, donde el banco le diga a uno, no, ya que puede venir, entonces venga, y haga una cosa que podría hacer digitalmente, pues vámonos a hacer en una oficina. Yo sé que muchos bancos no quieren eso, o sea, la mayoría de los bancos desmontaron oficinas, desmontaron cajeros electrónicos para volverse un poco más digitales, pero también ve uno que la gente está regresando a su normalidad pre-pandemia. Yo creo que un reto es que esos aprendizajes que tuvimos de la pandemia
pues se mantengan, ¿cierto? Que uno no tenga que ir al banco si no tiene que ir. O sea, es que firmar un documento, etcétera, yo creo que tenemos que avanzar hacia esa firma digital y sobre todo en el relacionamiento con las entidades financieras, que siempre es más delicado. Temas de correo, de hacer cosas a domicilio, de que los bancos sigan, digamos, implementando mecanismos para facilitarle a los clientes que hagan las cosas desde sus hogares. Yo creo que si logramos no volver a la situación prepandemia, yo creo que eso sería un gran avance, un avance permanente de esa experimentación que hicimos durante la pandemia. En términos de reformas, yo creo que todavía estamos muy mal preparados respecto a firma digital y a penetración de esa firma digital, que la gente sepa cómo usarla, de que tenga validez en diferentes, digamos, escenarios, de que uno pueda tener también todo el tema de identificación digital de usuarios y de mecanismos que presten mérito ejecutivo a ambas partes, a usuarios y a las entidades financieras, pero que sean mucho más fáciles de conducir a través de un celular. Yo creo que hay reformas regulatorias y reformas de infraestructura tecnológica que tenemos que implementar para facilitar ese tema con las entidades financieras. Entonces, yo diría que el reto es más mantener lo que logramos durante la pandemia y mejorarlo, obviamente, que pronto estar explorando nuevas cosas. Es lo que nos vimos forzados durante la pandemia a hacer durante la pandemia, ojalá lo mantengamos. Chévere, Diego. Muchísimas gracias por esos elementos. Ojalá que no volvamos a esa época antes de la pandemia, porque creo que o sea, a pesar de todo, la pandemia abrió oportunidades interesantes para poder mejorar en muchos indicadores. Quisiera preguntarle a Estela y Daniela si quieren complementar un poco sobre esos retos a futuro que deberíamos tener en cuenta para mejorar esos indicadores, o si pasamos a las preguntas del público. Solo agregaría algo muy pequeño y es, creo que la apuesta en adelante es lo que menciona Diego, es el uso de la tecnología. Creo que encontramos que hay un punto de inflexión. Utilizar la tecnología en la prestación de los servicios logró llegar a gente que no habíamos llegado, pero también incentiva a la gente a aprender. La gente aprende cuando tiene el celular en la mano, abre la cuenta y puede hacer la transferencia. Y eso es o sea, qué mejor forma de educación que hacerlo tan intuitivo como un servicio simple, sencillo, y que no sea una cosa compleja, engorrosa, desplazarme a la entidad, poner una firma, ese tipo de cosas como que están un poco ya mandadas a recoger, y yo creo que las entidades han venido haciendo un esfuerzo en ese aspecto. Por eso estamos viendo productos que se han venido desarrollando, que ya han permeado muchas partes de la sociedad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí últimamente me pasa que llego a cualquier sitio y digo, ¿puedo hacer transferencia en X o a David Plata que yo tengo? Y me dicen sí, y se volvió una vaina muy sencilla. Cojo el celular y hago la transferencia y no tiene costo asociado, es inmediato, se refleja al otro lado. O sea, son cosas como muy sencillas que han venido permeando las actitudes y como que se viene permeando el diario de la gente, todas esas actividades del día a día. Quiero pagar el chocorramo con X, yo debería tener esa posibilidad. Esa es una opción, una Coca-Cola que me quiero comprar en la esquina, el señor que vende los aguacates, no sé. O sea, ahí tenemos una infinidad de servicios que deberíamos poder utilizar a través del sistema financiero, pero debería ser sencillo, intuitivo, no solo para toda la población, sino para esa población a la que no hemos llegado y que tiene que entrar de una manera amable al sistema. Entonces creo que hay unos retos, yo creo que las entidades han venido entendiendo esos retos y han venido haciendo pasos sobre eso, pero claro, nos falta llegar y trabajar mucho más en eso y claro, seguir llegando a esa población a la que todavía sigue desatendida. Muchas gracias, Estela. No sé si Daniela quiera complementar un poco como pregunta de cierre, reuniendo todos los elementos que ya hemos mencionado sobre los retos que tenemos al futuro. Sí, yo pienso que el reto es lograr mantener y de hecho pues dinamizar todos sus avances.
pues, en el sentido de que se abrieron productos, hubo un mayor uso de productos financieros, hubo una mayor construcción de ecosistemas de pagos, ecosistemas digitales, pero la idea ahorita es que estos se mantengan, no que sea algo producto de la coyuntura, como mencionaba Diego y Estela, sino que esto siga adelante y no volvamos otra vez como el efectivo que se usa tanto en Colombia y demás, sino que logremos consolidar estos ecosistemas y seguirlos fortaleciendo, de tal manera de que pues, sea muy fácil toda esa interactividad, esos pagos, esa cotidianidad se puede hacer a través del sistema financiero, pues porque ya están las herramientas para ello. Yo creo que ese es un reto importante y los siguientes retos pues, es seguir trabajando por ese mayor acceso o esa mayor inclusión de lo que son las mujeres, lo que son los mayores de 65 años, los más jóvenes también de 18 a 25 años y zonas rurales. Yo creo que hay que también ahí seguir pues avanzando para lograrlos incluir y que tengan una mayor profundización, que luego se vea reflejado en una mayor salud y bienestar financiero, pues es como el reto grande, que no solamente sea acceso y uso a productos financieros, que es lo que hemos pues sobre todo hablado, que eso es importantísimo, pero pues que más adelante también sea salud, calidad, mejor dicho, calidad y bienestar financiero. Ese también creo que son dos dimensiones que hay que seguir trabajando. Muy interesante, Daniela. Gracias. Yo creo que se complementa con todo lo que mencionó Diego, Estela, para hablar sobre el futuro de este tema, un tema que es bastante relevante. Bueno, con eso le damos fin a las preguntas centrales. Vamos a darle un espacio a las preguntas que ha mandado el público. No sé si María Camila me puede ayudar leyéndome a ver si hay alguna pregunta particular del público. En caso de que no haya, pues podemos ir cerrando, pero no sé si hay alguna, María Camila. Sí, hay una pregunta de Juan David Ramírez. Entonces, él pregunta, ¿qué opinan de la utilización de derivados financieros para la agricultura, para que los agricultores puedan cubrirse ante la volatilidad de los precios de los alimentos? ¿O qué retos verían en la implementación de proyectos como este? ¿Creen que podría haber un mercado para estos instrumentos financieros? Entonces le doy la palabra a quien quiera responderla. Entonces creo que Diego quiere responder. ¿Tienes la palabra? Pues, a ver, lo de derivados financieros es muy cercano a la casa universitaria. Entonces, yo tomo la iniciativa y mira, los derivados financieros en esencia para los agricultores son básicamente seguros, ¿cierto? Seguros de que existan, de que si las condiciones meteorológicas no se dieron para que su cosecha diera la mejor productividad, pues que reciba algún pago para compensar por esa mala suerte de esa situación adversa, etc. Entonces, veamos los derivados en general como seguros. En eso se ha avanzado en términos de inclusión financiera. El tema de los microseguros para las poblaciones rurales. Como decía ahorita Estela, pues a veces diseñamos los mismos productos para la gente de la ciudad que para la gente del campo y queremos que lo utilicen de la misma manera. Pero yo creo que sí ha habido programas exitosos. Yo no conozco los detalles, porque hace rato que estoy alejado de este tema de los derivados, pero sé que a través de Finagro y del Ministerio de Agricultura, sí hay programas que le permiten a los agricultores acceder a seguros o a derivados financieros que les hace un pago en el caso de que ellos no tengan los resultados esperados con sus cosechas. De todas maneras, hay mucho más que hacer. Porque son mecanismos que los mismos agricultores a veces no comprenden, a veces no entienden que tienen que hacer un pago o pagar una prima por ese seguro y que si les va bien, pues no van a recuperar nada y si les va mal, ahí sí es donde van a recibir cierto pago. Falta también educación financiera, falta más entidades financieras que atiendan estas poblaciones y falta diseño de productos financieros en esas condiciones para atender las necesidades particular de estas personas. Por ejemplo, yo creo que en este momento no existe un seguro que a una persona, un pequeño propietario de una tierra que tenga 5 vacas pueda proteger una de esas vacas contra un rayo, ¿cierto? Eso realmente no existe. Y si una persona de esas tiene un rayo, le mata una vaca, pues estamos hablando de que se le perdió toda la rentabilidad probablemente de ese lote. Entonces, yo creo que falta todavía llegar allá con mecanismos, pero hay una gran oportunidad, sobre todo para los jóvenes.
Mecanismos como estos sí existen en otras partes, como en África, el tema de poder, por ejemplo, con mecanismos de digitalizar la tenencia de activos agropecuarios y poder diversificar quién tiene esos activos y poder diversificar así el riesgo. Seguros que no necesariamente están intermediados por aseguradoras, sino que son seguros que se hacen entre los mismos usuarios. Yo creo que ahí podemos avanzar también en el sector rural en particular. Muchísimas gracias, Diego, por esa respuesta de vista del sector académico también. Interesante complementarlo así. No sé si Estela o Daniela quieran responder algo al respecto o damos fin al panel en ese sentido. Pues yo pienso que ya Diego respondió bastante bien la pregunta de los derivados, de acuerdo que hay instrumentos financieros que hay que seguir desarrollando adaptados a las necesidades del campo, por ejemplo, como ha enfocado esta pregunta y así a nivel subsectorial, entonces pues de acuerdo completamente con lo que acabo de señalar. Muchísimas gracias, Daniela. Creo que Estela tampoco quiere mencionar ya en este momento algo al respecto o... No, solo estoy muy de acuerdo, solo tal vez en este momento se me viene a la cabeza que desde la unidad estamos haciendo un trabajo sobre seguros, precisamente, y hay un seguro rural y enfocado como en todo ese comportamiento de las cosechas y de cómo proteger el resultado de las cosechas ante algún imprevisto, por ejemplo, climático. Y entonces el seguro no te paga porque la cosecha se pierde, sino porque el índice se supere. Estableces un índice para algo, no sé, el nivel de lluvia durante el fin de semana era del 0.8, estoy diciendo cualquier cosa, y resulta que ese índice se superó en 0.1. Puede que no se haya dañado la cosecha, pero el índice dice que ahí hay que pagar el seguro. Entonces, ahí hay unos diseños de producto específicos para la ruralidad que se han venido trabajando y en el cual consideramos nosotros, tenemos como unas tareas frente a eso, de hacer un estudio muy juicioso, que sí sabemos que lo ideal y frente a la pregunta de Juan David es seguir trabajando en el producto adecuado, seguir trabajando en el producto que se la necesidad de la población, es el derivado financiero, si es un seguro específico como el que acabo de mencionar, pues que sea el que más se adecue y sobre todo lo que dice Diego es muy importante, que se entienda qué es lo que pasa con cuál es la dinámica de ese producto, cómo resulta, cómo lo hago efectivo, cómo realmente me beneficia y en qué momento no me va a beneficiar y tengo que ser también consciente de eso. Y hay un tema de educación financiera muy fuerte que hay en el que tenemos que seguir trabajando, es una tarea que tenemos desde todos los sectores, tenemos esa tarea. Muchísimas gracias, Estela. Pues bueno, dado que ya no hay más preguntas del público, le doy por finalizado el panel. Quiero agradecerle tanto a Diego, a Estela, a Daniela por la oportunidad que nos brindaron de aprender. Yo creo que esa es la motivación principal del Foro de Economía en todas sus ediciones, es aprender y poder enseñarle a las personas sobre los temas más relevantes posibles. Tuvimos la oportunidad de ir por todos los beneficios de la inclusión financiera, hablar sobre las barreras de entrada y también sobre este tema tan interesante sobre la actualidad de Colombia y todos los programas sociales que se han implementado para poder sacar a las personas de esta vulnerabilidad y brindarles oportunidades. Entonces, esto es para agradecerles todo el espacio que nos brindaron, el tiempo, también a las asistentes, a los directores que estuvieron acá, por el tiempo y el espacio. Muchísimas Bueno, gracias a ya ustedes por la invitación y pues por compartir este espacio con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes y también a todos los que nos están escuchando. Bueno, ya a modo de cierre, en nombre de todo el equipo directivo del foro, queremos darle las gracias a Diego, a Estela y a Daniela, pues, por aceptar nuestra invitación y compartirnos, pues, un poquito de su conocimiento, a Juan Diego por ser nuestro moderador y a todos los asistentes por su participación y su atención. Esperamos poderlos ver de nuevo dentro de 2 semanas, el 10 de agosto, en nuestro nuevo panel que va a tratar de desarrollo sostenible y medio ambiente. Entonces,
Estén muy pendientes de las redes para inscribirse al panel. También queremos invitarlos a que se inscriban a nuestro reto Twitter. Lo vamos a sacar a finales de esta semana, entonces también estén muy pendientes de nuestro Instagram, de nuestro Twitter, para que puedan enterarse de todas las cosas nuevas que tenemos para el foro y pues van a estar muy buenos el panel y el reto. Entonces, muchas gracias por asistir al evento y feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos. Daniela, Estela, Gracias. muchas gracias. Un placer.